Iniciamos el programa. En la ventana de inicio del programa creamos un nuevo proyecto. En mi caso selecciono NTSC porque estoy en América. Clic en OK. Ponemos un título a nuestro proyecto y guardamos donde más nos guste. Tenga en cuenta que al crear proyectos en Scenarist no se puede deshacer o rehacer cualquier cambio. En la interfaz de Scenarist tenemos lo siguiente: el menú, la barra de herramientas, la ventana principal que lleva 4 pestañas en las que haremos todo nuestro trabajo de autoría. En ella se encuentra la pestaña Data Editor, o editor de datos. Aquí es donde se importa todos nuestros recursos de vídeo, audio, imágenes, subtítulos y menús. La pestaña Track Editor, o editor de pista. Es donde creamos nuestros timeline del menú, película, extras, etc. La pestaña Escenario Editor, o editor de escena. Es donde creamos el flujo del disco, donde crearemos nuestras condicionales basados en programación básica. Probablemente la parte más tediosa del programa. Y por último tenemos la pestaña Layout Editor, o editor de salida, donde compilamos el disco o imagen o réplica. Al lado derecho tenemos el Asset Manager, o administrador de recursos. Y en ella se encuentran las pestañas Data y la pestaña Tracks. Estos lo veremos a medida que creemos el disco. En la parte inferior tenemos la primera ventana acoplada, que es el Information Window o ventana de información. Y en ella encontramos la pestaña General, donde se mostrará todo el proceso y errores que irá aconteciendo durante el proceso de creación del disco. Además, tenemos las pestañas Build, Simulation, Import y por último Export, que son irrelevantes. Y para finalizar tenemos la ventana acoplada llamada Property Browser o navegador de propiedades, que muestra las propiedades del objeto que esté seleccionado.